Bueno, hazlo. Para nadie es un secreto que Nickelodeon es una cadena de televisión dedicada a generar contenidos para el público infantil y juvenil. Muchos niños han crecido viendo sus famosas producciones tales como iCarly, Zoey 101, El Show de Amanda, Drake y Josh y Victorious, solo por mencionar algunos. Uno de los mayores escándalos del canal, que incluso intentaron ocultar y que hasta la fecha no ha sido esclarecido completamente, se registró después del misterioso despido, sin razón aparente, del productor Dan Schneider, creador de éxitos como iCarly, Zoey 101, Drake y Josh y Victorious. La conclusión de la relación laboral de Dan Schneider y Nickelodeon ocurrió en 2018, en pleno auge del movimiento Me Too, que visualizó las denuncias de agresión y acoso sexual que sufrían las actrices en la industria cinematográfica y de televisión en Hollywood. Fue justamente que en el marco de este movimiento, la separación de Schneider de Nickelodeon levantó sospechas, pues era extraño que le habían brindado tantos éxitos televisivos a la compañía se fueran sin mayor motivo. Sin embargo, desde años atrás ya se había hablando de sus comportamientos indebidos con las jóvenes actrices que conformaban sus elencos. Janet McCurdy creció bajo los reflectores. Desde muy pequeña comenzó su carrera como actriz, logrando tener pequeños papeles en series reconocidas como Malcolm el de en medio, La Ley y el Orden, Zoey 101. Sin embargo, su salto a la fama se dio cuando fue elegida para interpretar a Sam Puckett en la serie de Nickelodeon producida por Dan Schneider, iCarly. Su papel en iCarly la convirtió en una de las estrellas más famosas de Nickelodeon, a tal grado que protagonizó junto a Ariana Grande, Sam y Cat, un spin-off de las dos series más exitosas del canal, iCarly y Victorious, donde tanto Ariana como Janet volverían a interpretar a sus personajes, pero esta vez en una serie en la que sus vidas se juntaron y ahora tendrían aventuras como niñeras en Los Ángeles. Como resultado de esto, la actriz recientemente decidió revelar el pago millonario que le ofreció la compañía con el objetivo de que ocultara la serie de abusos que sufrió mientras formaba parte del programa infantil, a lo que ella dijo que no y decidió contar la verdad. Janet McCurdy no sería la primera víctima de Schneider, pues se le ha acusado en varias ocasiones de abuso sexual. Todas estas acusaciones provienen de estrellas infantiles de sus shows, protagonistas y actrices de reparto. Una de ellas fue Janet. McCurdy comentó que el creador le ofreció $300,000 por omitir la parte del abuso en su libro, cantidad que rechazó, pues no se trataba de dinero gratis por parte de Nickelodeon, sino de dinero para callar y ocultar los abusos. Y aunque mencionó que quien le ofreció este pago fue el creador de la serie, en ningún momento dijo el nombre de Dan Schneider. Todo esto y muchas cosas obscuras alrededor, todos los programas infantiles los puedes descubrir en este canal, junto con otros misterios y cosas aterradoras. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Que pases buenas noches, si puedes. Okay, we keep saying the tones, but I still have no idea what the tones means. Push the button.